Buenas tardes a todos al atenido del día de la fecha de dermatomiositis de difícil manejo. Antes de comenzar, les recordamos a todos que los micrófonos deben permanecer silenciados y les recomendamos utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias que serán leídas al finalizar la presentación. Les recordamos que todo el material quedará grabado y subido públicamente a YouTube, por lo que les pedimos respetar la privacidad de los pacientes a presentar y evitar dar datos personales. Para comenzar, invitamos al doctor Manuel Vera de Clínica Pediátrica para presentar a la paciente. Bueno, buen día. Mi nombre es Manuel Vera y bueno, voy a comentar un poco a la paciente de hoy. Es una paciente de 4 años con, a ver, la verdad no tenía muchos antecedentes. Perinatológico, había sido una necesidad de término con peso adecuado para edad gestacional, con nacimiento por cesárea por una cesárea previa, fue de alta conjunta con la madre. Como antecedentes personales, estaba en seguimiento por dermatología en nuestra institución por una dermatitis atópica crónica, y como antecedentes heredofamiliares, la primera vez que se internó se recabó que la madre tenía cáncer de mama y había sido recientemente operada. Bueno, su primera consulta fue en agosto de este año a la SEP, que consultó por una erupción cutánea en ambas mejillas sin otros síntomas, fue valorada y el diagnóstico al que se arribó fue un eczema, y las medidas instauradas fueron únicamente tratamiento tópico con mometasona e hidratantes. Después, a los días, consultó con su dermatóloga de cabecera por persistencia del eritema y ahora había agregado un leve edema facial con escasa respuesta a los tratamientos tópicos, y aparte también había agregado eczema en pliegues cubitales, codos y rodillas. En ese momento lo que se sospechó fue que tenía una exacerbación de la enfermedad de base y se instauró tratamiento tópico con hidrocortisona y difenidramina por vía oral como tratamiento sintomático. A los 7 días volvió a consultar con su dermatóloga para control, donde se evidenció una leve mejoría del eritema, pero con persistencia del edema facial. Se indicó continuar con el tratamiento tópico con hidrocortisona por 7 días más y control luego de terminado el segundo curso para una eventual biopsia si no mejoraba. En septiembre de este año consultó con su pediatra de cabecera por persistencia de la clínica cutánea, que también había agregado una febrícula con irritabilidad persistente, y en ese contexto la pediatra le solicitó un laboratorio y control con los resultados. Y finalmente llegan a la SEP por persistencia del cuadro, y ahora sí asociando fiebre mayor a 38 y dolores musculares las 24 horas previas a la consulta. Tenía el examen físico ampliamente empeorado, edema bipalpebral, eritema generalizado, petequias en cuello y eritrodermia en cara y tórax. En ese momento se le hizo el laboratorio que no se había logrado hacer previamente, donde tenía una hepatitis con una GOT de 300 y una GPT de 119, sin otros hallazgos de mención. Se le hizo una eco abdominal que fue normal y una orina completa que también fue normal. Se asumió el cuadro como un cuadro viral inespecífico y se dio el alta con tratamiento con fexofenadina y control con su pediatra de cabecera. A los 3-4 días volvió a consultar a la SEP por persistencia del cuadro, y lo que se hizo fue repetirle el laboratorio, pero se amplió un poco el pedido. Se le pidió CPK y LDH que no se habían pedido previamente, y se vio que tenía una CPK de 13.200 y una LDH de 1.078. Con esto, más la clínica de la paciente, las lesiones que presentaba, se hizo un diagnóstico presuntivo de dermatomiositis y se decidió su internación para valoración diagnóstica. Y también por presentar un dosaje de CPK muy elevado, se indicó hiperhidratación para protección renal. Bueno, estas son las fotos de la paciente como se internó, o sea, el primer día de internación en la sala, donde se ven el eritema y bueno, se aprecia un poco el edema facial, también en el cuello. Tiene las lesiones livedoides periunguiales y las pápulas en los codos.
Bueno, durante esa internación se realizaron múltiples estudios para arribar al diagnóstico. Si bien, bueno, más adelante vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico de la dermatomiositis. Se le hizo dosaje de autoanticuerpos con ANA positivos, el resto negativos, y también se hizo una videocapilaroscopía por parte del Servicio de Reumatología de Adultos, que evidenció un patrón esclerodermiforme activo con microhemorragias múltiples en todos los dedos evaluados, capilares aumentados de tamaño, con dilataciones eferente y megacapilares y capilares en número disminuido, que también eran sugestivos de la enfermedad. Desde lo infectológico se realizaron serologías infecciosas varias, donde tuvo IgG reactiva para sarampión, CMV, varicela, rubiola, anticuerpo anti-antígeno S de hepatitis B, hepatitis A y anticápside viral de Epstein-Barr. Fueron no reactivas las serologías para toxoplasma, HIV, herpes 1, 2, 6, hepatitis C, Chagas y la BDRL. Tuvo antígeno S de hepatitis B negativo y una PPD que también fue negativa. Se hizo en su momento, en realidad se intentó hacer una videodeglución que, digamos, fue dificultosa por resistencia de la paciente, por falta de colaboración, que se informó que tenía registros de pocos tragos de mínimo volumen por difícil condicionamiento y los mismos muestran progreso a faringe y esófago con protección de la vía aérea. Pero el servicio de fonoaudiología sugería repetir el estudio debido a la poca colaboración. A su vez se le hicieron dosajes de gamma-globulinas que fueron normales y se le hizo una radiografía de tórax, un ecoabdominal, un electrocardiograma y un ecocardio que fueron normales también. Se le hizo una biopsia cutánea de una de las lesiones de la mano que evidenciaba una dermatitis vacuolar focal únicamente. Y bueno, y a la espera de los resultados, sobre todo de la PPD para iniciar un tratamiento inmunosupresor, y por empeoramiento de la clínica, la paciente recibió 2 dosis de gamma globulina con buena respuesta. Con clínica compatible, serologías negativas y ausencias de clínica que sugiere otra causa, se arribó al diagnóstico de dermatomiositis y se realizó inicio de tratamiento con meprednisona y se difirió el inicio de metotrexate porque la paciente presentaba una hepatitis de causa no aclarada. Por mejoría de la clínica, la paciente se fue de alta con meprednisona a una dosis alta de 2 miligramos kilo día y controles ambulatorios, que esto fue el 13 de septiembre. Concurre a control con reumatología, donde se la valora con un empeoramiento franco de la clínica y por eso es derivada. Lo que presentaba era un deterioro de la capacidad muscular funcional, voz nasal con tos y dificultad a la ingesta de líquidos. Se le repitió el laboratorio que tenía 36.000 glóbulos blancos, 68 de eritrosedimentación, 2.000 de LDH, CPK de 16.500, GOT de 940, GPT de 374, una PCR de 21 y una gamma GT de 27. En ese contexto, por empeoramiento de la clínica y digamos, un curso bastante agudo, se decidió nuevamente su internación. Lo que se realizó en esta internación fue completar un poco los estudios que, por sospecha de falta de respuesta al tratamiento por alteración de la deglución, se realizó una videodeglución nueva. En este caso sí se pudo hacer y se vio que tenía residuos faringios, reflujo nasal, aspiración con reflejo tusígeno y fallas en la relajación del esfínter esofágico superior. Con esto lo que se hizo fue contraindicar completamente la vía oral, se colocó una sonda nasogástrica para alimentación y se rotó la corticoterapia a endovenosa, con lo cual recibió 3 pulsos de metilprednisolona y después tratamiento de mantenimiento. Durante la internación, la paciente permaneció 37 días internada, cursó con un cuadro de gastroenteritis aguda con rescate de adenovirus en un film array gastrointestinal que no le ayudó a la clínica que ya presentaba de base. Debido a la severidad del cuadro, en vez de iniciar metotrexate, directamente se inició infusión de ciclofosfamida, que recibió, como permaneció internada por más de un mes, recibió 2 dosis separadas por 30 días.
y posterior a las infusiones de la ciclofosfamida y con la corticoterapia, que ahora sí estaba asegurada la correcta absorción de la misma, presentó una franca mejoría clínica. Se le realizaron videodevolución seriadas para evaluar si la paciente podía volver a tolerar vía oral. La última que se le realizó durante la internación, que fue el 27 de octubre, tenía dificultades en el disparo del trago, presencia de residuos faringios, ingreso a la vía aérea en carácter de penetración y posterior aspiración con carraspeo, que expulsa el material de la vía aérea y falla en la relajación del esfínter esofágico superior, pero estaba bastante mejorada con respecto al previo. Entonces, las indicaciones que se le dieron al alta fue alimentación enteral exclusiva por sonda nasogástrica, pero se iniciaron ejercicios de dilución indicados por el equipo de fonoaudiología con controles de forma ambulatoria, meprednisona a 2 miligramos kilo día por sonda nasogástrica, que eso quedó a indicación del equipo de reumatología con controles posteriores, y distintos aportes nutricionales con zinc, complejo B y colecalciferol y protección gástrica, todo por sonda nasogástrica. Bueno, y esto fue un poco de cómo siguió la paciente de forma ambulatoria, porque no se ha vuelto a internar salvo una vez para la dosis de ciclofosfamida que le tocaba en noviembre. La paciente continúa en control ambulatorio con el equipo de reumatología pediátrica con franca mejoría de las lesiones, sin aparición de nuevas áreas cutáneas afectadas y un buen desempeño muscular. También continuó con controles con fonoaudiología, y la última videodilución que se le realizó el 18 de noviembre informaba una dinámica de gluturia conservada con adecuada protección de la vía oral, con lo cual se reinició la alimentación por vía oral, y actualmente la paciente no tiene sonda nasogástrica y se alimenta de forma completa por boca. La última dosis de ciclofosfamida fue el 24 del 11 y en esa misma ocasión se hicieron estudios serológicos para evaluar la posibilidad de infusión de rituximab. Muchísimas gracias, Manuel. Ahora le damos la palabra a Florencia Scacchi del Servicio de Dermatología Pediátrica. No. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en principio les voy a contar un poco cómo llega la paciente a la consulta dermatológica, así se entiende un poco más, bueno, mi parte. Yo ya conocía a esta paciente, la había visto en un par de oportunidades, porque tenía como antecedentes una alopecia areata en parches, en 2 oportunidades, en el año 2020, que coincidió con una enfermedad de su abuela, y en el año 2022, en enero aproximadamente, la mamá le diagnostican cáncer de mama y se interna para cirugía y demás. En ese momento vuelve a repetir. En ambas ocasiones la paciente tiene repoblación espontánea. Además tiene una dermatitis atópica leve, que en algunas oportunidades la llevó a consultar, digamos, por reagudizaciones, y en el último tiempo la veía por verrugas vulgares en las manos y que nada, no veníamos haciendo tratamiento. El último control había sido en abril, y el 19 de agosto se presenta, digamos, en la primera consulta por la enfermedad actual en el consultorio. Esta es la paciente el primer día, donde llamaba muchísimo la atención el eritema facial que tenía, premio en las mejillas, la nariz, los párpados, las orejas. También, si pueden observar, especialmente en la foto de la derecha, presentaban algunas de esas áreas, eran como áreas descamativas, secas, con algunas costras. La mamá no marcaba tanto ahí, no le llamaba la atención el edema, tenía un poco de edema en los párpados, pero que atribuíamos a esto del eritema. También tenía algo de descamación en las narinas. Ella estaba en excelente estado general. Pasa si querés. Y eso. Hay otras fotos donde se puede ver la otra mejilla y el eritema en la oreja derecha. Además, no hay fotos ahí del cuerpo, pero tenía, digamos, por su dermatitis atópica, una xerodermia generalizada, tenía eczemas de dermatitis atópica en ese momento, los pliegues cubital y algo muy poco los huecos popliteos, pero además presentaba como unas placas eritemato-escamativas en los codos y en las rodillas. El prurito no era llamativo, como en otras, como solemos ver en los chicos con dermatitis atópica. Su estado general era excelente, estaba febril, entró caminando, o sea, no había nada que llamara la atención más que lo que les mostré en las fotos.
En ese momento ella ya había recibido mometasona, que le habían indicado en la guardia, y la mamá me refería que con la mometasona se había puesto y ardía, que no la puedo tolerar y demás, entonces yo le indiqué hidrocortisona al 1% por 7 días, humectación diaria y un antihistamínico, y la cité a control en una semana. El 26 de agosto fue la segunda consulta. Había una mejoría del eritema facial, una mejoría de los eczemas, especialmente lo de los pliegues antecubital y los bucos popliteos. La piel en línea general estaba mucho más humectada, pero habían progresado las lesiones en piel, especialmente las de los codos, habían aparecido unas lesiones en las manos. Seguía un excelente estado general, siempre febril. Ahí a mí varias cosas me llamaban la atención, y el interrogatorio dirigido no tenía ningún signo ni nada relacionado a debilidad muscular, ni a dolores musculares, absolutamente nada. Acá podemos ver las fotos en la segunda consulta, donde el eritema es menor, ¿sí? Pero se sigue observando esa descamación y esas costras. Tenía también como en el párpado izquierdo, como fisurado, digamos, los pliegues fisurados, y bueno, y el edema bipalpebral. Ahí tenemos las lesiones en uno de los codos, donde se observan esas pápulas eritematosas, y esa piel en general, digamos, como más seca y descamativa. Y en las manos llamaba la atención que tenía como micropápulas en la zona de las articulaciones metacarpofalángicas, en las articulaciones interfalángicas proximales, y un poco de eritema en la zona periunguial. En ese momento, en esa segunda consulta, por supuesto que a mí ya no me cerraba para eczema, me parecía que tenía algo más, dentro de mi cabeza figuraba la dermatomiositis. Les planteé, digamos, a la mamá de ampliar los estudios, pero bueno, los que la tuvieron en la sala, digamos, saben que, bueno, por momentos será difícil proponer algunas cosas con la familia. Así que lo que quedamos era que en el transcurso de yo les di mi mail, y que en el transcurso de esos días, yo la veía siempre los viernes, que en el transcurso de esos días ellas me escriban para ver cómo evolucionaba. Hasta ahí ella estaba muy bien, y bueno, les planteé la posibilidad de que si persistía había que hacer un laboratorio y una biopsia, quizás una biopsia de piel. Le indiqué fotoprotección estricta, la aumentación, y que siga con el corticoide tópico, y el seguimiento por mail en la semana. No me escribieron en toda la semana, y el 2 de septiembre, que era el viernes siguiente, fue el feriado, con lo cual yo no fui al hospital, y como me había quedado pensando en esta paciente y algo preocupada, la llamo por teléfono, porque no íbamos a poder tener la consulta y yo quería saber cómo seguía. Es ahí que la mamá me cuenta que en la semana habían consultado con su pediatra, y que habían ido a la guardia porque la nena había empezado con fiebre, estaba asténica, tenía una coloración, me decía ella, rara, como reticulada en las extremidades, persistía el edema facial, estaba muy irritable, lloraba todo el tiempo, pedía UPA todo el tiempo, y cuando le preguntaban refería dolor en las piernas. El día que ve a su pediatra, la pediatra le solicita, digamos, un laboratorio, pensando en algo infeccioso, donde se evidencia solamente el aumento de las enzimas hepáticas. Ahí pueden ver una foto que me mandó la mamá, la foto anterior también me la había mandado la mamá desde la casa, donde se puede ver las características. ¿Pasamos? Bueno, ya por vía telefónica, con la progresión del cuadro, digamos, en la sumatoria de estos síntomas musculares, con la yo sospecha de la dermatomiositis, cuando hablo con la mamá le digo que tenía que irse a la guardia nuevamente a ampliar el laboratorio, porque necesitábamos, o sea, nuevos estudios, y que según los resultados y como estuviera ella en la valoración, probablemente quedara internada. Bueno, la historia que sigue la conocen porque ya la contaron. Yo les voy a hablar ahora un poco de la dermatomiositis juvenil. Voy a hablar en general, pero bueno, por supuesto que voy a detenerme más en las manifestaciones cutáneas. La dermatomiositis juvenil es una enfermedad inflamatoria multisistémica, autoinmune, que es rara, tiene una incidencia anual de entre 2 y 4 casos nuevos por millón de niños.
Se la llama juvenil cuando inician menores de 16 años y tiene una distribución bimodal entre los 5 y los 9 años y los 10 y los 14 años. Predomina en el sexo femenino en una relación 2,3:1, y si bien puede afectar todos los órganos, afecta principalmente a la piel y el músculo estriado, de ahí el nombre de la enfermedad, sabiendo que existe un 5% de pacientes que tienen una forma miopática, donde no hay compromiso del músculo. Con respecto a la fisiopatogenia, es desconocida, pero se cree que es una interacción entre los factores genéticos, factores ambientales y factores inmunológicos. Dentro de los factores genéticos se han visto asociación con algunos alelos de HLA, polimorfismo del gen del factor de necrosis tumoral alfa, se han visto gemelos afectados y familiares del primer grado, que avalan esto. Con respecto a los factores ambientales se hablan de desencadenantes como procesos infecciosos, los pacientes refieren muchas veces cuadros infecciosos previos al inicio de la sintomatología, la radiación ultravioleta, vacunas, drogas, tabaco. Y con respecto a los factores inmunológicos, hay una activación anormal del complemento mediada por autoanticuerpos que se encuentran en estos pacientes que generan una activación del sistema inmune, y esto es una vasculitis inflamatoria de los pequeños vasos que produce el daño en los órganos. En la clínica, la mayoría de los pacientes tienen un inicio insidioso, pero hay también inicio agudo y un inicio subagudo. En general están presentes los síntomas constitucionales, como el malestar general, la astenia, anorexia, pérdida de peso, irritabilidad, y en algunos casos fiebre o la febrícula. Y con respecto a las manifestaciones cutáneas, es súper importante saber que son claves para el diagnóstico. Hay algunas lesiones que son patognomónicas de la enfermedad muy, muy frecuentes, con lo cual el rol de los dermatólogos en esta primera fase, digamos, para el diagnóstico de la enfermedad es sumamente importante. En general las manifestaciones cutáneas se presentan antes del inicio de la miopatía, pero también pueden iniciarse después o a la par. Es bastante frecuente y una característica que se ve mucho la fotosensibilidad, es decir, los pacientes tienen un aumento de la sensibilidad a las radiaciones ultravioletas, y todas las manifestaciones cutáneas se empeoran con la exposición a la luz ultravioleta. Las manifestaciones cutáneas más frecuentes y las que son patognomicas es el exantema heliotropo, que se ve entre un 65 y un 85% de los pacientes, el eritema facial. Acá les puse algunas imágenes, algunas es nuestra paciente, ella, los que la conocen, y otras son fotos de la bibliografía, digamos, y se puede observar en todas la presencia de ese eritema y edema palpebral, que es el exantema heliotropo, y la presencia del eritema facial, bastante marcado, a veces puede ser más homogéneo, más uniforme, y otras veces es más como la primera foto, como si fueran telangiectasia, ¿sí? O dilatación de capilares. Las pápulas y el signo de Gottron es otra de las manifestaciones, de una manera patognomónicas de la enfermedad, que es la manifestación más frecuente también, y que la podemos observar principalmente en lo que son las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y distales, y son esas pápulas eritemato-violáceas, que también tenemos fotos acá de nuestra paciente, que digamos, con el correr de la internación se ponen haciendo inclusive más costrosas y erosionadas, y algunas de la bibliografía de internet, donde se observa también calcinosis. Y estas pápulas también se pueden observar en los codos y las rodillas, y en la zona de los maléolos. Ahí observamos en la zona de los maléolos de los tobillos, también presenta, digamos, estas pápulas que con el tiempo se erosionan y se hacen costrosas muchas veces. También ahí podemos observar, esta es la paciente, creo que es el día de la segunda internación, con ese reticulado livedoide de los miembros inferiores y ese edema de los pies. Otras de las manifestaciones cutáneas son las alteraciones capilares periunguiales, también bastante frecuentes. Estas son fotos de nuestra paciente, donde podemos observar la manito, y en el principio, a simple vista, digamos, o sea, podemos observar un eritema a nivel periunguial, y a veces lo que es llamativo es como, está descrito es como una hiperkeratosis de la cutícula.
Los dermatólogos contamos con una herramienta que es el dermatoscopio, podemos hacer la dermatoscopía que nos permite, digamos, observar también este eritema y algún puntillado hemorrágico o algunos vasitos capilares dilatados y la hiperkeratosis. Y después el servicio de reumatología de adultos le practicó una capilaroscopía donde se observa todo esto que ya lo hablaron antes, estas microhemorragias, los capilares dilatados, también se ve la dilatación, la hiperkeratosis de la cutícula. Otras manifestaciones cutáneas que son más frecuentes en adultos son, digamos, todo lo que, digamos, el eritema en ver la parte superior del tronco, y lo que se llama el signo de Schall, del Schall, que se ve en el dorso, ¿sí? Que son manifestaciones de la fotosensibilidad, donde se ve todo este eritema muy, muy marcado, homogéneo, o a veces también con telangiectasias, en las zonas fotoexpuestas, así que a veces también se ven en los hombros, en las extremidades inferiores, pero estos son signos bastante llamativos. Las úlceras se dan entre un 5 y un 30% y hablan de vasculopatía grave. No se ven en todos los pacientes, sí se veían en nuestros pacientes, por eso nuestros pacientes tienen una dermatomiositis severa, y se dan en cualquier localización, pero especialmente son debajo de las axilas, en las zonas de fricción, ¿sí? Son dolorosas, y ahí podemos observar, estas son las fotos de ella, tenía en las axilas, en la espalda. La verdad que llevaron bastante tiempo que puedan curarse, eran muy, muy dolorosas, y en la zona de lo que era mentón y la zona de la papada, tenía de estas lesiones que estaban todas cubiertas de esa costra muy gruesa que llevó mucho tiempo poder curarlas. Las úlceras marcan pero pronóstico, marcan una enfermedad más grave. La calcinosis, ¿seguimos? La calcinosis se ve entre un 3 y un 34% de los pacientes, en general suele ser más tardía, se la habla como una complicación, digamos, de la enfermedad, y es depósito de calcio en el tejido celular subcutáneo, que puede darse en cualquier localización, pero es más común en las rodillas, los codos, las manos, en zonas de traumatismos. La verdad que son muchas veces deformantes, pueden ser dolorosas, y a veces se ulceran y drenan material cálcico. Producen a la larga contracturas, son bastante deformantes. Nuestra paciente no tiene por el momento. La lipodistrofia es poco frecuente, es adquirida, es una pérdida lenta y simétrica y progresiva del tejido celular subcutáneo, más que nada en la parte superior y cara, y se suele asociar con algunos trastornos metabólicos como acantosis nigricans, insulinoresistencia y hipertrigliceridemia. Por suerte es poco frecuente y es rara al inicio de la enfermedad. Existen otras manifestaciones cutáneas, descriptas, múltiples, ¿sí? Algunas que observamos en la paciente, como edema en extremidades, dermatitis en cuero cabelludo, fenómeno de Raynaud, lesiones purpúricas, manos de mecánico, lesiones orales como úlceras o enantema purpúrico. Con respecto a las manifestaciones musculoesqueléticas, en general el inicio es insidioso, pero con un empeoramiento progresivo. Se caracteriza por ser una debilidad muscular simétrica, que predomina a nivel proximal, la cintura pélvica y escapular, con lo cual en general los pacientes tienen muchísima dificultad para subir escaleras, para treparse, para levantarse, para peinarse, para lavarse los dientes, y todo es en forma progresiva, y también afecta la musculatura faríngea, hipofaringe y palatina, con lo cual es también frecuente en la evolución de la enfermedad la voz nasal, la broncoaspiración, ¿sí? Los trastornos deglutorios y demás. Los pacientes pueden manifestar dolor muscular, y también puede haber artralgias o artritis que son no erosivas, y a la larga, con el tiempo, la presencia de contracturas. Las manifestaciones gastrointestinales se pueden dar por la vasculitis, que en general es algo grave, se manifiestan con dolor abdominal, pancreatitis, hemorragia digestiva, perforación intestinal, o por la misma afectación muscular como las alteraciones de la deglución. Hay también manifestaciones cardiopulmonares que son menos frecuentes en los niños, hay daño parenquimatoso pulmonar de tipo intersticial, también disminución de la capacidad pulmonar por este mismo daño pulmonar, y también por la afectación muscular, broncoaspiraciones, y a nivel cardíaco, soplos, defectos de la conducción, cardiomegalia, pericarditis.
Todos los órganos pueden estar afectados, ¿sí? Hay pacientes que también desarrollan anasarca o se manifiestan, digamos, con anasarca al inicio de la enfermedad, y eso es un signo de mal pronóstico, y es por la pérdida capilar por lesión endotelial. Con respecto al diagnóstico de la enfermedad, bueno, como siempre, una historia clínica detallada, con los antecedentes personales, familiares, como el relato, digamos, y la progresión del cuadro, el examen físico exhaustivo, y el laboratorio en primera medida, ¿sí? Donde en general lo que vamos a encontrar en el laboratorio es el aumento, digamos, de las enzimas, digamos, musculares, principalmente las enzimas hepáticas, la aldolasa, la CPK y la LDH. Podemos encontrar algunos otros cambios, en general se pide hemograma, restantes de fase agudas, pueden pedir estudios inmunológicos, algunos pacientes presentan el FAM positivo, pero no es patognomónico ni específico. Seguimos. En 1975 se crearon, digamos, estos criterios de Bohan y Peter, que son muy antiguos, pero que, bueno, en líneas generales para la práctica se pueden seguir utilizando, donde para diagnosticar una dermatomiositis siempre tienen que existir las lesiones cutáneas características, y a esto se le van sumando criterios, como la debilidad muscular proximal y simétrica, la elevación de las enzimas musculares séricas, los cambios electromiográficos y la biopsia muscular compatible, y dependiendo de los criterios que se vayan sumando, el diagnóstico es definitivo, probable o posible, pero siempre hay que tener en cuenta que estos criterios no incluyen a la dermatomiositis juvenil amiopática. Con el tiempo, digamos, fueron apareciendo otros criterios que intentaron reemplazar, porque la realidad es que en la práctica diaria el electromiograma es un estudio invasivo y no es específico, con lo cual no se realiza, y no siempre se realiza la biopsia muscular. Sin embargo, muchos lo que hacen es resonancia magnética, entonces algunos criterios incluyeron eso. Son otros exámenes complementarios que se pueden realizar ante dudas diagnósticas, pero son más invasivos y no se hacen en todos los pacientes. Con respecto a los diagnósticos diferenciales del compromiso cutáneo, básicamente, que es un poco lo que al principio, si bien yo creo que esta paciente tuvo un diagnóstico precoz de la enfermedad y bastante rápido, bueno, es al principio un poco lo que llevó a confundir. Está descrita la dermatitis atópica, la psoriasis, muchas veces esto, las pápulas de Gottron, digamos, o sea, se pueden confundir el signo de Gottron con algunas placas de psoriasis, dermatitis de contacto, dermatitis seborreica, erupción polimorfa solar, líquen, reacción a drogas. Y para terminar, unas palabras así, algo que me parecieron como importantes para referir el pronóstico en general, es que a diferencia de la dermatomiositis del adulto, la dermatomiositis juvenil no se asocia a neoplasias, que en los niños es más común la calcinosis, la lipodistrofia y la enfermedad cutánea grave, pero que tienen mejor respuesta al tratamiento y menor mortalidad. Creo que nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le damos la palabra del Servicio de Reumatología Pediátrica al doctor Martín Zunino. Hola a todos, ¿se escucha? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias a los colegas por la presentación. Probablemente haya algunas cosas en las cuales nos superpongamos en los temas, pero bueno, seguramente después podemos discutir. Voy a ir lo más rápido posible, así queda algún momento de discusión. Antes de entrar en lo que es la dermatomiositis que la doctora Scacchi describió bastante bien, es el tema de las miopatías inflamatorias, ¿verdad? Que estamos hablando de un grupo de enfermedades inflamatorias que comprometen el músculo y entre las cuales son todas enfermedades infrecuentes o raras. Entonces me parecía que estaba bueno poder empezar y decir de que estas miopatías, como la dermatomiositis juvenil, la polimiositis o aquellas que tienen overlap con otras miopatías, son un grupo de enfermedades infrecuentes, como ya se ha dicho. Y dependiendo de los registros a los cuales vayamos a leer, probablemente haya diferencias en la prevalencia, pero son enfermedades en las que representan, dependiendo de la región, menos del 5 por cada millón de pacientes, ¿sí? Como bien se dijo, hay un pico en la etapa preescolar sobre todo. Obviamente, de nuevo, puede haber diferencias, pero después no hay una diferencia significativa entre los 2 a los 8 años de edad. Se mantiene bastante estable. El pico es entre los 4 o 5 años. Y si nos metemos en quién es la más frecuente, como pueden ver bien ahí en el gráfico,
la mayores de las causas se las lleva la dermatomiositis juvenil. Como dije, es más frecuente en la etapa preescolar, pero hasta la preadolescencia sigue teniendo una frecuencia alta y después puede tener un aumento en la incidencia en la etapa de la adolescencia. Y después tenemos como segundo grupo de miopatías inflamatorias aquellas que se asocian a enfermedades sistémicas autoinmunes o aquellos overlap. Y dentro de esos el más característico que seguramente ya habrán visto algún paciente porque tenemos en seguimiento son las dermatomiositis esclerodermiformes, que tienen un perfil de autoanticuerpo que vamos a ver que es bastante característico, es decir, características como las que se describieron de dermatomiositis y esclerosis sistémica juvenil, no típica, pero sí un overlap. Y después otras enfermedades dentro de estas miopatías inflamatorias en overlap, por lejos en frecuencia el lupus, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerosis sistémica, es lo que más frecuentemente se asocia. La polimiositis queda en un tercer lugar con una frecuencia más baja, afecta predominantemente al músculo estriado. Acá hay que tener, acá el principal problema es el diagnóstico diferencial, porque estamos en una miopatía inflamatoria en donde no hay otro compromiso más allá del músculo y la frecuencia de asociación con compromiso cardíaco. Y la cinemiositis o la dermatomiositis amiopática, ahí digamos, creo que hay una gran discusión hoy por hoy, porque se describió, digamos, hace muchos años, cuando no teníamos estudios diagnósticos como por ejemplo la resonancia magnética. Entonces se hablaba de pacientes con compromiso cutáneo sin compromiso muscular. Con el advenimiento de nuevas tecnologías como es la resonancia, lo que se puede ver es que muchas veces esta cinemiositis en realidad es una miositis muy leve que clínicamente no es perceptible, pero en esos pacientes si uno hace una resonancia encuentra hiperrefringencia de los músculos, por lo cual de nuevo, si bien está escrita está muy en discusión y acá digamos me parece que estaría bueno llevarse el concepto de que si bien clínicamente puede no haber miositis muy evidente, si uno hace una resonancia la va a encontrar. Desde el punto de vista fisiopatológico es una interferonopatía, como dijo la doctora Scacchi, es una vasculopatía y acá la vía del interferón es súper importante y de hecho ella habló de polimorfismos, como por ejemplo el gen del interferón, entonces sabemos que la célula dendrítica es una célula que se va a activar y que va a activar una respuesta que tiene que ver con la vía del interferón, es decir, antiviral, si se quiere, como para recordar, y que esto va a generar una firma del interferón que, si uno compara con otras vasculopatías, es muy alta. Y en aquellos pacientes que tienen polimorfismos no HLA, como por ejemplo el del interferón, que existen, vamos a ver pacientes con una vasculopatía, una vasculitis más grave. Ahora sí, la siguiente. Ahora, un poco la idea, obviamente, esta pregunta creo que es muy fácil. ¿Son todas las dermatomiositis iguales? Y la realidad es que no, por supuesto que no. Vamos a la próxima. Desde el punto de vista, si se quiere, fisiopatológico, clínico y desde el punto de vista del perfil de los anticuerpos, difieren las diferentes causas de dermatomiositis. Me gustaría repasar rápidamente la clásica, no voy a ahondar demasiado porque ya se repasó, pero clásicamente estos pacientes debutan con síntomas generales, sistémicos, malestar, decaimiento, hiporexia. Es decir, estamos frente a una vasculitis sistémica que, como también bien se dijo, predominantemente afecta músculo y piel por una cuestión genética, pero que no siempre se limita solo a la piel y al músculo, ¿verdad? Pero clásicamente empieza con síntomas generales, rash que puede persistir bastante tiempo, incluso hasta 6 meses. Coincido completamente de que el diagnóstico de esta paciente, dentro de lo que se reporta, si uno lo compara con bibliografía internacional, es bastante temprano el diagnóstico que se hizo. Por supuesto que tiene que ver con la severidad con la cual debutó. La fiebre no es muy frecuente, es bastante variable. Si aparece fiebre, por supuesto que esto es un marcador de gravedad. Y posterior al rash en las zonas típicas aparece la debilidad que característicamente es simétrica y proximal.
por una cuestión de que el músculo está afectado en toda la economía, pero por supuesto que los músculos proximales, desde el punto de vista biomecánico, al tener que hacer mayor fuerza, es en donde más evidente clínicamente se ponen en evidencia en la práctica clínica, ¿verdad? Entonces el diagnóstico básicamente es clínico. En esta paciente el diagnóstico es un diagnóstico probable porque tiene debilidad muscular, rash típico y elevación de enzimas musculares. Los criterios clásicos proponen hacer biopsia o electromiograma. Son estudios muy cruentos y que no agregan, digamos, valor al diagnóstico diferencial dentro de lo que son las miopatías, tanto inflamatorias, que son las que vimos, como las no inflamatorias. Entonces, la verdad, digamos, dentro de lo que puede ser la experiencia del equipo tratante en el diagnóstico y la necesidad de un estudio complementario tan cruento, se puede prescindir y hacer el diagnóstico solamente con la clínica. En el caso de que se haga una biopsia, hay que procurar de que la persona que revise la biopsia tenga experiencia, ya que es bastante característica en el caso de la dermatomiositis. Ahora, los fenotipos clínicos son diferentes, no son todos iguales, no todos tienen este rash y después la debilidad muscular o la fiebre o el malestar. Tenemos un grupo de pacientes que va a tener probablemente una enfermedad cutánea más persistente y grave, como pueden ser el primer grupo, si querés la próxima, y que se asocian con un perfil de autoanticuerpo, que esto lo aprendemos de los pacientes adultos. Estos pacientes van a tener enfermedad cutánea grave, con eritrodermia, con rash, vasculitis activa e incluso úlceras. Tenemos un subgrupo de pacientes en donde la severidad ya tiene que ver más con un curso más crónico, en donde los pacientes desarrollan calcinosis y una enfermedad persistente, y aquellos pacientes que pueden tener compromiso, por ejemplo, pulmonar, que es lo más característico de enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, la siguiente, dentro de lo que aprendimos de los adultos y estos fenotipos, hay diferentes anticuerpos, los específicos y los asociados a miositis. Y después los inespecíficos. Me gustaría empezar por los inespecíficos porque esta paciente los tiene. En ese caso, el FAN es positivo en la mayoría de los casos. Como sabemos, es un anticuerpo sumamente inespecífico, pero que es positivo y que se puede asociar con otros, como por ejemplo RO, LA, RNP. En este caso, esta paciente tiene un RO indeterminado. Si nos movemos a los asociados a miositis, acá encontramos el grupo de aquellos pacientes con síndrome de overlap, como por ejemplo la dermatomiositis esclerodermiforme, en el cual encontramos, por ejemplo, el PMSCL. Y en los específicos, los que ven ahí derivan de los adultos. En la bibliografía habla mucho de los adultos porque es donde se empezó a investigar y donde más conocimiento se tiene. Y en los pacientes pediátricos, los más importantes son tres. La siguiente, que tiene que ver con el fenotipo del cual hablamos o del cual les comenté anteriormente. Característicamente, aquellos pacientes que tienen compromiso cutáneo persistente con esta eritrodermia, incluso asociado a úlceras cutáneas, es lo que más se asocia es a un anticuerpo anti-P115-140. Esto es un anticuerpo que va en contra de una proteína que es el factor intermediario de transcripción y que en adultos tiene un montón de asociación con enfermedad cancerígena, afortunadamente en pediatría no. La segunda, que son aquellos casos que dijimos severos, que desarrollan calcinosis, enfermedad persistentemente activa, están más relacionados al perfil anti-P40 o MJ, que esto va contra una proteína intranuclear que es la NXP2. Y después tenemos el MD5, que es una proteína intranuclear y que está involucrada como sensor de ARN de doble cadena, por lo cual, como habíamos dicho, es una interferonopatía, tiene mucho sentido esta asociación. Son los anti-MDA5 y son los que se asocian más con enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Entonces, básicamente podríamos diferenciar, si nosotros quisiéramos pensar qué autoanticuerpo tiene presente o podría ser positivo esta paciente, deberíamos pensar en el anti-P55-140 por cuestiones de cómo evolucionó la enfermedad y el compromiso que tuvo en la piel. Vamos a ver qué nos dice el resultado, todavía está pendiente porque lo tiene que aprobar la obra social. Afortunadamente en el hospital esto se hace a través de reumatología de adultos.
Pero sin dudas, más allá del fenotipo, estamos hablando de una dermatomiositis grave por el compromiso muscular, estamos hablando de una debilidad muscular muy importante, y acá me gustaría dejar en claro que la contraindicación de la vía oral en esta paciente fue incluso antes de la videoeglusión, porque prácticamente no podía tener sostén cefálico, entonces eso ya marca una gravedad independientemente del perfil de autoanticuerpos y del fenotipo. Desde ya el hecho de que haya úlceras o cualquier órgano mayor, como por ejemplo pulmón, corazón, sistema nervioso central, y la incapacidad funcional. Este paciente lo único que se pudo medir hasta ahora fue la capacidad funcional, perdón, a través de un cuestionario que se denomina CHAQ, que es Childhood Assessment Questionnaire, que lo que apunta es ver qué cosas puede hacer el paciente de manera autónoma o no. Esta paciente tiene, por supuesto, una incapacidad severa. Los test de fuerza muscular, que son el Manual Muscle Test y el CMAS, no se pudieron hacer porque lamentablemente todavía no hay una colaboración activa, porque requiere mucho trabajo del paciente para poder hacerse. La siguiente. Bien, desde el punto de vista del tratamiento, tres cosas que deberíamos tener en cuenta al tratar es tratar a estos pacientes lo antes posible como ventana de oportunidad. Se habla de una ventana de oportunidad en los primeros 6 meses. Esto quiere decir que a medida que la inflamación persiste, esto genera daño en el músculo y la fibra muscular se reemplaza por grasa, ese músculo no se recupera y el paciente va a quedar con limitaciones, en el mejor de los casos. Por lo cual el objetivo del tratamiento es ser lo más rápido posible para lograr un control de la enfermedad y prevenir el daño y así mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por lo cual, por eso se habla de la ventana de oportunidad. El descenso del tratamiento con los esteroides es sumamente, diríamos, como un reloj suizo, si se quiere, en el sentido que tiene que ser preciso y lento. Cuando uno baja muy rápidamente los corticoides, corre el riesgo de una recaída o de no alcanzar la remisión. Esto está estudiado y el problema es que otra vez generamos daño. Acá también sabemos que estamos generando daño con los corticoides, entonces la idea es, una vez que se obtiene mejoría clínica persistente, empezar con el descenso de esteroides, pero vamos a llegar a la suspensión del esteroide probablemente a los 18 meses por este descenso muy progresivo que se hace mes a mes. No puede ser un descenso brusco. Y por supuesto, sobre todo en las enfermedades moderadas a severas, los ahorradores de corticoides, acá esto de combinar con metotrexate está completamente demostrado de que corticoides más metotrexato versus corticoides más ciclosporina, el metotrexato tiene mayor eficacia y tiene menos toxicidad, y es por eso que ese es el tratamiento que elegimos en la mayoría de los pacientes que no tienen daño del órgano noble o en donde la vasculitis no es grave. La próxima. En el 2017 se publicaron estas recomendaciones, hay dos. Esta creo que es la que más aplica a esta paciente, hay otra que se llama un grupo CARRA, pero que tiene que ver seguramente el grupo de dermato, la recontra conoce, que tiene que ver con el tratamiento de la enfermedad cutánea persistente. En este caso, la próxima. Estas recomendaciones, básicamente y de manera muy resumida, lo que nos dicen es que el tratamiento tiene que ser precoz, tiene que ser agresivo y con corticoides altos más metotrexato si no hay daño de órgano blanco. Si hay compromiso cutáneo severo, como es este caso, compromiso gastrointestinal, cardíaco, pulmonar o sistema nervioso central, la primera opción es ciclofosfamida y está demostrado en la evolución de la paciente. Lo que uno empieza a ver es el control de la vasculitis, y con ese control de la vasculitis se empiezan a cerrar las úlceras. En el caso de que haya vidrio esmerilado, por ejemplo, veríamos una mejoría en imágenes de pulmón. La próxima. Acá en esta paciente, volviendo al caso y saliendo un poco de la teoría, si bien tuvo un debut que fue moderado, diría, yo no la conocí en ese momento, la conocí justo en la internación de las úlceras, pero tuvo un compromiso importante, por eso se eligió el esquema de 2 miligramos por kilo y posteriormente adicional metotrexato. El desarrollo de la vasculopatía, como nos indican las recomendaciones, marca la indicación de la ciclofosfamida, y esta es la evolución del tratamiento durante la internación. Por supuesto que hasta que uno espera
el tiempo que la ciclofamida hace efecto, sabemos que el nadir es a los 15 días, uno recurre de nuevo a los esteroides, en este caso endovenosos, sobre todo cuando sospechamos que la vasculitis puede también estar en el sistema gastrointestinal y la absorción puede estar comprometida, etc. Entonces, por eso en esta paciente se eligieron pulsos de esteroides asociados a ciclofosfamida y afortunadamente la evolución es muy buena. Esto quiere decir que después de la segunda, el segundo pulso, las úlceras ya estaban con claros signos de repitelización, las enzimas musculares habían bajado, el edema, sobre todo que se ve en la quinta foto del medio, creo que es muy característico el edema subcutáneo que tenía y cómo fue mejorando, y ahora nos queda plantear con qué seguimos, ¿no? La próxima. Creo que esto de pronóstico y la que sigue. La parte de pronóstico y complicaciones creo que ya fue desarrollada, me parece que no tiene sentido porque estamos con 5 minutos, así que si quieren, tal vez discutimos un poco más. Gracias. Perfecto, Martín. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, ahora sí dejamos un espacio para preguntas o comentarios. Si quieren pueden habilitar sus micrófonos. Yo quisiera preguntar hacer una pregunta, pero a la sala, a la gente que recibió a esta paciente que la siguió durante todo este mes y pico que estuvo internada. Porque en realidad, como decía Martín, hace rato que no vemos una paciente con tal severidad de dermatomiositis. Si bien es una enfermedad rara, tenemos en seguimiento varios pacientes con dermato. Y la verdad que con el compromiso cutáneo, el compromiso general de debilidad tan intensa, hace bastante que no veíamos una paciente así. Así que quería ver si estaba o Manuel o alguno de los médicos que la siguieron en la sala, cuáles fueron digamos, más allá del manejo con la familia y con la nena, que todavía nos cuesta, ¿no? ¿Cuáles fueron las mayores, digamos, interrogantes que se planteaban, sobre todo por qué en cuanto a la agresividad del tratamiento, por ejemplo? No sé, ¿tiene alguien ganas de contar algo? ¿Se escucha? Sí, Manu, se escucha. Ah, genial. Bueno, no sé si estará, creo que no está Amalia por ahí, pero nosotros, o sea, puntualmente yo a la paciente la pude ver las 2 veces que se internó. Una vez, o sea, la primera vez se internó en el sector 8 y después en el sector 9. Y en ambas oportunidades con los médicos de planta, lo principal, o sea, la principal duda que se nos planteó fue, o sea, más allá del diagnóstico, porque obviamente al ser una enfermedad poco frecuente no teníamos mucha experiencia. Y también que más allá de esto y del tratamiento puntual, que de eso se iban a encargar ustedes, el equipo de reumato, qué cosas nosotros podíamos hacer por ella en cuanto a soporte clínico y a esto, ver si la deglución, si tenía algún tipo de compromiso, o sea, o tenía riesgo de tener algún tipo de compromiso respiratorio o gastrointestinal más allá de los trastornos de la deglución. Entonces, eso fue uno de los principales interrogantes al principio. Y después, una vez que ya se hizo el diagnóstico y sobre todo la segunda vez que se internó con una realización tan, o bueno, una intensidad tan severa de la enfermedad, aparte de todo esto también, digamos, cómo podíamos optimizar todo el tema nutricional de esta paciente, por el hecho de que obviamente tener una paciente con una enfermedad crónica compleja y con tanta severidad, que esté desnutrida, probablemente no le iba a ayudar al curso de la enfermedad. Eso fue más que nada el punto en el que nos basamos, sobre todo con esta paciente que también tenía otras aristas asociadas con la CPK elevada y el riesgo de nefrotoxicidad y demás.
Comento una cosa, Manu. Al principio habíamos hablado en esta paciente que era súper importante. Al principio, como bien vos presentaste, tuvo un adenovirus. Eso complicó mucho, o más o menos, porque ya estaba muy inmunosuprimida y al mismo tiempo dejaba el interrogante de, en una vasculitis sistémica tan grave, la posibilidad de compromiso gastrointestinal, distensión abdominal, deposiciones desligadas. Así puede empezar una vasculitis gastrointestinal que termina en una perforación con todo lo que eso implica, por lo cual en su momento lo hemos hablado, y afortunadamente no tuvo otras complicaciones más allá de la piel o del músculo. Veremos cómo sigue, por lo que por el debut y por las características clínicas, y de nuevo la podemos volver a charlar, yo creo que de acá a un año, donde va a haber más datos de cómo evolucionó. Sin duda va a ser una paciente difícil de llevarla a la remisión si es que lo logramos, que tiene toda la pinta de que va a tener una persistencia de la enfermedad, eh, desde el punto de vista cutáneo con esa eritrodermia. No sé si el equipo de dermato está de acuerdo, pero teniendo en cuenta el perfil y el autoanticuerpo que puede llegar a venir positivo, es una paciente de difícil manejo, no solamente en este tiempo, como se presentó en el título del Ateneo, sino prospectivamente, por lo cual acá, también el desafío de parte nuestra es saber administrar las herramientas que tenemos. Simplemente para repasar, porque no lo desarrollé, pero digamos, ya que no hay pregunta, eh, la ciclofosfamida está indicada sin dudas. Había dicho 3 o 6 pulsos. Con Carmen decidimos movernos a 6 por dos cuestiones. Primero, por la severidad. Segundo, porque sigue activa. El último laboratorio, a pesar de la persistencia de los esteroides altos y que de nuevo no los podemos seguir manteniendo en este nivel, muestran un aumento de la aldolasa. Es decir, estamos en presencia de una enfermedad que todavía está activa y que mostró claros signos de mejoría, pero que ahora otra vez, desde el punto de vista bioquímico, muestra que la miositis está activa. Entonces, el planteo es, sigamos con esta herramienta terapéutica que nos llevó a una mejoría ostensible, que la sacó de la internación y que curó las úlceras. Ahora, ¿qué pasará en el futuro? Bueno, puede ser que la mantengamos dentro de esta mejoría clínica y la llevemos a la remisión, o puede ser una paciente persistentemente activa. Lo que nosotros normalmente usamos, y por eso estaba puesto el rituximab, es justamente eso, el rituximab, que tiene evidencia o cierta evidencia en la mejoría de estos pacientes, pero que decidimos reservarlo para más adelante por la posibilidad de necesitarlo durante el año que viene en algún momento, si es que esta paciente recae o no mejora. Y después, si nos movemos a otras terapéuticas, no tenemos mucho más. Tenemos los anti-TNF, que pueden ser una opción en los pacientes con persistencia o con enfermedad activa, y no mucho más. Sobre todo en los pacientes, estoy hablando severo, ¿no? Como mantenimiento, podemos plantear micofenolato. Yo creo que esta paciente por ahora no es candidata, digamos, ya lo hablamos, Carmen, no es candidata a metotrexato. Entonces, en el prospectivo, creo que va a ser una paciente difícil, y obviamente que me parece que este espacio está bueno porque nos permite comunicarnos y ponernos de acuerdo de cara a la familia también, ¿no? O sea, es una situación súper angustiante con una enfermedad muy severa. Entonces, ponernos de acuerdo en ese aspecto de acá en adelante, me parece que también está buenísimo. Perdón por lo extenso. ¿Puedo decir una cosa más? ¿Me escuchan? Sí, Nada, con esto que dijo Martín, justo hace 2 semanas yo me acerqué al consultorio donde estaba Martín para consultarle porque yo la veo, digamos, la verdad que entablé una relación bastante cercana con la familia, digamos, al ser como la primera, digamos, que la fui viendo. Y me escriben cada tanto, me mandan fotos y demás, y en general cuando vienen a fonoaudiología yo la veo casi todos los miércoles, y la verdad que después de la última internación y después de un tiempo yo la veía francamente mejor en todo sentido, pero en la parte dermatológica, y hará 2 semanas que la vi por última vez, o unos 10 días, yo me acerqué al consultorio donde estaba Martín porque me preocupaba que volvía a ver, digamos, o sea, la vi muy edematizada, o sea, como con más edema que en otros momentos, con un aspecto así, como este aspecto, digamos, libedoide,
como un reticulado, y tenía en la parte superior del tronco muy difícil sacarle fotos, muy complejo, digamos, o sea, todo el manejo con ella, la verdad, pobrecita, todas unas lesiones purpúricas en la parte superior del tronco. Así que, bueno, nada, la verdad que ella estaba mucho mejor, estaba con todo el tratamiento y todo, entonces, ¿no? Y en los laboratorios estaban mejor, entonces yo fui a hablar un poco con Martín de esto, o sea, a ver, la piel es como que no termina de estar mejor, o hay momentos que está mejor, momentos que vuelven a aparecer cosas. Bueno, no, un poco por esto que él Pero ahí, manifestaba. Flor, ahí capaz nos pase eso, coincido completamente con lo que decís, de hecho lo hablé con Carmen, porque, digamos, plantear el inmunosupresor tiene que ver con eso. El 24 de ahora de noviembre que se infundió la ciclofosfamida, ahí es donde tiene 9.6 de aldolasa, o sea que es ese ascenso que tuvo el resto de las enzimas, afortunadamente no, pero digo, eso es específico a músculo, entonces ahí ya tenemos algo para sumarle, además de lo que vos estás diciendo. Y yo creo que va a ser una paciente en la cual vamos a nos tenemos que hacer la idea de que va a seguir así mucho tiempo, roja, eritrodérmica, con mucho rash, y que no sé hasta dónde la vamos a poder llevar en cuanto a control, si se quiere, de la enfermedad. Va a ser un desafío. Sí. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos por participar. Ahora sí vamos finalizando el Ateneo. Gracias. Gracias.